Bienvenidos a una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. Las intenciones del Papa Francisco durante la misa en Santa Marta es por el bienestar de las familias. Oggi la giornata mondiale della famiglia. Preghiamo per le famiglie, perché cresca nelle famiglie lo spirito del Signore, spirito di amore, di rispetto, di libertà. El Papa Francisco, durante su homilía en Casa Santa Marta, alertó del peligro de vivir la fe de una forma rígida. En su misa en Casa Santa Marta, el Papa Francisco explicó que la fe lleva a la alegría y a la libertad. En cambio, la rigidez causa profundo malestar. Dijo que en la historia muchas veces se ha reducido el dogma a una ideología. La rigidità non è del buono spirito, perché mette in questione la gratuità della redenzione, la gratuità della resurrezione di Cristo. E questa non è una cosa vecchia. Durante la storia della Chiesa questo si è ripetuto, no? Pensiamo ai pelagiani, a questi rigidi famosi, no? E anche nei tempi nostri. Francisco recordó que donde hay rigidez no hay Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es libertad. Questi dottori. El Vaticano prepara medidas de seguridad para reabrir la Basílica de San Pedro. En Italia las iglesias abrirán el 18 de mayo y también lo hará el Vaticano. Los bomberos trabajaron a lo largo de la mañana del viernes para preparar la apertura de la plaza, que estuvo cerrada al público a lo largo de 2 meses. Se están preparando nuevas medidas de seguridad, como colocar marcas amarillas para ayudar a los peregrinos a mantener entre ellos la distancia de 1 metro. En el suelo pusieron otros mensajes rojos circulares para dar más detalles. La Santa Sede lanzará otras medidas para asegurar que no haya contagios. Por ejemplo, que al menos en los días de mayor afluencia se tome la temperatura de quienes entren en las basílicas papales de Roma. El Papa Francisco denuncia el drama que viven los desplazados internamente. Son días en los que Francisco ha publicado un intenso mensaje para preparar la próxima Jornada Mundial de los Emigrantes, prevista para el 27 de septiembre. El Papa lo dedica al drama de los desplazados internos, una de las heridas menos conocidas del mundo actual. Se trata de al menos 51 millones de hombres, mujeres y niños a los que la guerra, la violencia o tragedias naturales han obligado a abandonar su casa o su tierra sin salir de su propio país. Nadie se entera de que existen porque no hay medios de comunicación que acceden a ellas y debido a la inseguridad las propias agencias humanitarias tienen dificultad de acceso, con lo cual se hacen invisibles y muchas veces olvidadas. Amaya Valcárcel trabaja en el Servicio Jesuita para Refugiados. Esta organización católica ayuda y acompaña a desplazados internos en 14 países, desde la República Democrática del Congo hasta Siria, Myanmar o incluso Colombia y Venezuela, para ayudarles, por ejemplo, en ámbito sanitario y educativo. Nosotros trabajamos en el ámbito de la educación. Pretendemos que la educación continúe para los niños desplazados internos y tenemos experiencias positivas. El mensaje fue presentado en una rueda de prensa virtual con el cardenal Michael Cerny. Para el purpurado, la experiencia de la pandemia puede ayudar a hacerse cargo del drama que atraviesan los desplazados internos. Abrir los ojos y reconocer a personas en nuestra sociedad que han sido forzadas a irse de sus casas. También nosotros hemos tenido que dejar lo que solíamos ver como una vida normal, la vida cotidiana, pero ellos lo viven sin apoyo, sin servicios, sin futuro. El Papa lamenta en el mensaje que la pandemia del coronavirus ha empañado muchas otras emergencias humanitarias que afligen a millones de personas y teme que se dejen de lado iniciativas y ayudas internacionales esenciales y urgentes para salvar vidas. Por eso, conocer el drama de los desplazados internos es ya un primer paso para ayudarles.
Ahora nos vamos a Estados Unidos, donde unos católicos de Brooklyn responden a la pandemia con una original campaña de solidaridad. Con la aparición del coronavirus se ha hecho todavía más difícil ayudar a las personas sin hogar, a los ancianos y a las personas que han perdido sus empleos. Por eso la organización Catholic Charities Brooklyn and Queens ha puesto en marcha un proyecto solidario de distribución de alimentos en estos dos grandes distritos de la ciudad. La situación es muy desesperada. En esta ciudad hay más de 200,000 casos positivos al coronavirus y el 50 o 60% de los afectados está aquí en Brooklyn y Queens. Los voluntarios preparan paquetes de comida que sirven para alimentar a familias de 3 personas durante 3 días. Las bolsas contienen productos básicos y alimentos frescos y se distribuyen en varios barrios de los dos distritos. El Papa Francisco dijo que la iglesia debe ser un hospital de campaña. Si participas en nuestras iniciativas vas a ver algo muy parecido a un hospital de campaña. Para animar el ambiente se trabaja con música. Esto ayuda a los voluntarios a desempeñar su tarea con mejor disposición en esta crisis. Trabajan directamente con la gente, así que se ponen en riesgo y yo también, pero creo que no pensamos en eso. Pensamos, ya sabes, es el trabajo de Dios con nuestras manos. Estamos haciendo lo que se supone que debemos hacer y por eso lo hacemos. Hay mucho bien que está saliendo de las personas. Se dan cuenta de que dependemos los unos de los otros. Somos parte de una comunidad más grande. Debemos cuidar de esa comunidad y debemos cuidar de la gente que está ahí, nuestros hermanos y hermanas. Está creciendo en nosotros esa conciencia. Los voluntarios también reparten comida caliente a domicilio para unas 3.000 personas mayores que viven en 31 edificios. Este sentido de comunidad ha motivado a muchas personas a ayudarse las unas a las otras. La esperanza es que también esta actitud siga todavía vigente cuando termine la pandemia. A continuación tenemos el agrado de presentarles una reflexión del Evangelio del Día a cargo de nuestro director general, Jaime Sevilla. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 15 de San Juan, tenemos nosotros ese hermoso mandamiento de Jesús, que nos amemos unos a los otros. Y dice que el verdadero amigo es aquel que da la vida por ellos. Una forma de decirnos de que el mandamiento del amor tiene que ser desprendido. Es una renuncia a uno mismo para entregarse al otro. Es desear siempre la felicidad del ser amado. Mis queridos hermanos, solamente amándonos unos a otros vamos a ser capaces de dar los frutos que espera Jesucristo de cada uno de nosotros. El amor nos lleva a ser compasivos, a ser serviciales. El amor nos lleva a ser humildes, a ser sencillos. Y cuando nosotros tenemos toda esa bondad en nuestro interior, es capaz de transmitirse al que está junto a nosotros. Jesús ahora dice que ya no nos llama siervos, sino amigos, porque todo nos lo ha dado a conocer, todo lo que recibió de su Padre. Y qué hermoso es. ¿Qué es lo que más recibió de su Padre? El amor. Por eso el mandamiento del amor está por encima de todo. Recuerdo aquella catequesis de infancia cuando decían que las 3 virtudes teologales, fe, esperanza y amor, al final, la que permanece siempre en la eternidad es el amor, porque siempre encontraremos espacio para seguir creciendo en el amor, sobre todo cuando nos encontremos en la presencia del amor absoluto que es Dios. Hoy el Señor nos invita en este Evangelio a que veamos a los demás con amor, con ternura. Y cuando nosotros perdonamos y hacemos el bien, sobre todo a aquellos que nos odian, entonces es cuando realmente el amor está haciendo la obra en cada uno de nosotros. Que el Señor nos dé la gracia de amar. Que así sea. ABBA de película. Disfruta con toda la familia de la variedad de películas que ABBA Televisión trae hasta la comodidad de tu hogar.
Aba de Película es un momento en el cual nos sumergimos en la vida de una santa o santo. Las tradiciones de un pueblo, las situaciones que muchos han pasado en algún momento de la historia, así como también la respuesta que muchos han dado al llamado que Dios les ha hecho en sus vidas. Sintonízanos todos los días aquí en Aba Televisión. Ahora les presentamos el mensaje del Papa Francisco por la 106 Jornada Mundial del Migrante y Refugiado. Quest'anno ho voluto dedicare la Giornata Mondiale del Migrante e Rifugiato alla pastorale degli sfollati interni. Ho scelto come titolo del mio messaggio "Come Gesù Cristo costretti a fuggire", collocando al centro della mia riflessione l'esperienza di Gesù bambino, sfollato e profugo assieme ai suoi genitori. Para que ustedes puedan comprender lo que nosotros vivimos, tienen que conocerlo. Y realmente creo que todo mundo tiene su storia. Non si tratta di numeri, ma di persone. Se le incontriamo, arriveremo a conoscerle. E conoscendole, le loro storie, riusciremo a comprendere. Me llamo Ignacio, vengo de Nicaragua y tuve que huir con toda mi familia. Para que ustedes puedan comprender lo que nosotros vivimos, tienen que conocerlo. Y realmente creo que todo mundo tiene su historia. Nosotros somos de Managua, la capital de Nicaragua, y cuando la situación de violencia empezó, nos tuvimos que mover de una ciudad a otra. Salimos de Managua, viajamos a Masaya. Fue bien rápida la decisión que tomamos. No pensamos mucho, no teníamos que salir. En Masaya estuvimos en la casa de un familiar y de ahí nuevamente tuvimos que movernos porque se volvió inseguro también. Salimos y ya no llevamos nada. La verdad que lo que hicimos fue coger lo que teníamos de ropa y irnos a otro lugar. Salimos porque era realmente peligroso. Y cuando digo peligroso es que cuando uno decide huir, ya solo piensa en su vida, no piensa en nada más. Lo único que uno realmente se preocupa es por su vida y la vida de su familia. El obispo nicaragüense Silvio Báez dijo: "Yo no habría salido de Nicaragua, yo no habría salido de mi país". En los últimos años, la Iglesia nicaragüense ha atravesado una compleja situación, en especial tras las violentas manifestaciones de 2018. En una de ellas incluso agredieron al obispo auxiliar Silvio Báez. Los obispos hemos podido constatar de persona el rostro agresivo, asesino de la estructura que está dominando Nicaragua en este momento. Una serie de problemas que... Se trata de una serie de problemas que pusieron a la Iglesia en una situación muy difícil. El gobierno comenzó a ver a la Iglesia con mucha atención, como un potencial enemigo que con su voz clara, muy crítica, pero sobre todo muy escuchada, y esto era lo que más molestaba, que las personas escuchan a la Iglesia, escuchan a los obispos.
Silvio Báez, obispo auxiliar de Managua, se convirtió en una de las voces más críticas de la crisis social que vive el país. Las tensiones se multiplicaron, recibió amenazas de muerte y el Papa le pidió que abandonara el país. El Papa Francisco al inicio de 2019 me pidió dejar el país por un tiempo para proteger mi vida y me pidió ir a Roma sin ninguna misión particular, simplemente con el deseo de proteger mi vida. Recuerdo una frase suya: no quisiera otro obispo mártir en Latinoamérica. Actualmente se encuentra en Miami junto a su familia que vive allí exiliada. Dice que a pesar de estar lejos de su tierra natal, su compromiso por la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos sigue en pie. Yo no hubiese salido de Nicaragua, no hubiese dejado jamás el país. Como pastor me siento de corazón cerca de las personas. Aunque estoy afuera, me siento continuamente dentro. Estoy allí con las personas a través de las redes sociales y sobre todo con la oración. Sobre los desafíos de la Iglesia en Nicaragua, dice que prefiere una comunidad profética pero con profundas raíces espirituales a la luz de la doctrina social de la Iglesia. Este equilibrio no es fácil en un país como Nicaragua, donde si habla un obispo, sus palabras son interpretadas como políticas. Y no es que la intención sea política, es que el entorno está altamente polarizado a nivel político, que las palabras son interpretadas por ambos bandos y hasta un poco desfiguradas. El equilibrio entre comunidad de fe y comunidad profética. Durante toda la crisis, la Santa Sede ha promovido una cultura de diálogo en el país a través de mesas de diálogo, aunque ninguna de ellas ha llegado a un resultado concreto. Ahora les presentamos el reportaje que nos preparó el padre Manuel Rodríguez de nuestra cadena hermana JN19 Televisión en Lima, Perú. Soy el padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano, que desde Lima, Perú, reporta para la cadena de televisión ABA y también para JN19, Televisión Católica del Perú. En primer lugar, una muy buena noticia espiritual. Ayer hubo un encuentro de los líderes religiosos de muchas religiones representadas en el Perú en la plaza principal, y cada uno de los líderes dirigía una oración a Dios, al Dios en el cual creen. Este fue el deseo del Papa Francisco, cada uno desde su cultura, desde su religión y su creencia, que se dirija al Dios en el cual creen. Este gesto ecuménico interreligioso ha sido un fruto de lo que supone el mal que está abarcando a toda la humanidad. Dios, a través de los males, saca bienes. Nos hemos unido a otras religiones y a otras personas invocando al único Dios que puede salvarnos a todos. La Iglesia sigue preocupada por los pobres, haciendo campañas con canastas y haciendo también, abriendo algún comedor popular, y también lo espiritual. Desde el Arzobispado de Lima se ha creado todo un equipo de unas 40 personas, sacerdotes, religiosos, religiosas y algunos laicos, para asesorar por teléfono a todo el que quiera llamar. El lema es: Lima, levántate, estamos contigo. En esos teléfonos la gente puede hacer consultas espirituales, asesoramiento espiritual en general. No solamente necesitamos alimentar el estómago, también el espíritu y el alma. Ha sido también sorprendente el día 13, muchos médicos unidos en oración ante la Virgen de Fátima, ante la estatua de la Virgen de Fátima, orando, pidiendo con fervor para que venga el remedio contra esta epidemia tan terrible. Médicos con toda su ciencia han doblado su rodilla, han orado, pidiendo a Dios, por intercesión de María, la solución a estos problemas. Desde Lima, Perú, ha reportado para la cadena de televisión ABA
y también para JN19, el padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano. Yo quisiera ver a todos unidos, las posibilidades de un día mejor. Enseña tu amor y mira hacia el futuro. Vamos a realizar un día mejor, un día mejor. Cuando era menor, soñé de volar. Ya soy mayor, aún quiero tratar. Yo quisiera ver un mundo unido, las posibilidades de un día mejor. Enseña tu amor y mire hacia el futuro. Vamos a realizar un día mejor. Yo quisiera ver a todos unidos, las posibilidades de un día mejor. Enseña tu amor y mira hacia el futuro. Vamos a realizar un día mejor. Cada día puedo ver un mundo mejorando. Unidos sí será. Papá, ¿qué es esto? Es mi lista de tareas. ¿Y qué es esto? Es una lista de las cosas más importantes que tengo que hacer hoy. Papá, ¿yo estoy en tu lista de cosas importantes? La mayor prioridad, pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. El obispo Vizcarra del Perú nos invita a orar al Señor por la paz y el fin de la pandemia. Queridos hermanos, queridas hermanas, soy Monseñor Alfredo Vizcarra, obispo vicario del Vicariato Apostólico San Francisco Javier. Quiero expresar el saludo de todos nosotros, los que vivimos en esta parte del oriente peruano, región vecina al Amazonas, a la selva y también en la selva, para unirnos y decirles que nos unimos a todos ustedes, a todo el mundo en esta jornada de oración en el que queremos hermanarnos con todos los creyentes para elevar nuestra voz a nuestro Dios, al Creador de todo cuanto existe, de esta maravilla que es obra de sus manos, para invocar su mirada compasiva y nos libere, para que nos libere de esta pandemia que está ocasionando tanto sufrimiento, porque está cobrando miles de vidas humanas y está dejando postergados en la pobreza a muchos miles más de gentes. Nos unimos para pedir la paz, porque la paz ha sido trastocada. Todo lo que nos está sucediendo, que ha alterado nuestra vida y que la sigue alterando, es el resultado de muchos años de intervención humana para construir unas relaciones, una organización social, económica y política que ha centrado todo su esfuerzo y su interés en un enriquecimiento y una capacidad de transformar y producir cada vez mayor, pero una producción que no ha tenido cuenta de las personas, sino ha generado el enriquecimiento desmesurado a tal punto de que en este momento es 1% de la población mundial que acapara el 82% de la riqueza en el planeta. Estas cosas son las que han generado y siguen generando una lógica
de aprovechamiento al máximo, como si fuera inagotable todos los recursos de este mundo, pero sin tener en cuenta ni a la mayoría de la población, dejando a muchas gentes postergadas y destruyendo, expoliando nuestro planeta, ocasionando tantos trastornos. Esto que estamos viviendo es el resultado de todo este proceso. Por eso le pedimos al Señor la paz, pero una paz que sea también como resultado de un cambio en nuestras conciencias, en nuestros corazones, para poner al hombre en el centro, como Él lo ha puesto, como el administrador de esta maravilla que nos ha dado, para que hagamos verdaderamente de la tierra hermana y madre nuestra, nuestra casa común. No un lugar del que nos aprovechamos, no una despensa que vamos sacando de cualquier manera las cosas, sino que es la casa en la que todos tenemos que habitar y todos en armonía con esta creación. Que el Señor entonces, en este día de mañana, mueva nuestros corazones, sobre todo de aquellos que tienen poder de decisión para tomar medidas de cambio, a construir este mundo soñado por Dios de otra manera, basado en la armonía, en la fraternidad, en la justicia, en la equidad. Que Dios nos ayude, nos bendiga, nos dé la paz que necesitamos. Hoy en la iglesia celebramos el Día de San Isidro el Labrador. Conozcamos su historia. Alfonso VIII estaba a punto de retirar su ejército, pues era imposible llegar al campo de batalla porque las huestes del califa Mohammad an-Nasir, que ocupaban las colinas aledañas a Navas de Tolosa, y desde esas posiciones era fácil acribillar con lanzas y flechas las tropas del rey de Castilla, conformaban así un anillo inexpugnable que protegía el sitio en donde acampaban los moros. En esas llegó un centinela y le dijo al monarca que un rústico labrador tenía un mensaje urgente para él, y al recibirlo a regañadientes dudó en creerle cuando el campesino le dijo que conocía una ruta segura para llevar a su gente al frente de los sarracenos sin que ellos se dieran cuenta. Como no tenía nada que perder y contra el parecer de sus generales que desconfiaban del recién llegado, aceptó la propuesta y por un amplio y extraño camino los condujo el guía. Cuando el sol despuntó ese 16 de julio de 1212, ya estaban en posición de ataque frente al sorprendido enemigo, que no tuvo tiempo ni de restregarse los ojos, mejor dicho. Una vez vencido el califa, Alfonso VIII de Castilla, mandó a traer al diligente labriego para premiarlo, y por más que lo buscaron por todo el campamento, nadie supo dar razón de él. Meses después, al conocer la noticia de que el cadáver de San Isidro, recién exhumado, permanecía incorrupto tras 40 años de enterramiento, fue a visitar su tumba en Madrid, y al verlo se quedó estupefacto porque reconoció al santo como el labrador que había conducido a sus huestes a la victoria en la batalla de las Navas de Tolosa. A continuación el rey ordenó que su cuerpo fuera depositado en un hermoso arcón en cuya tapa los orfebres reprodujeron el milagro en alto relieve. Isidro Merlo Quintana había nacido en Madrid, según la tradición, en 1082, en el seno de una familia campesina, y por eso desde muy niño se dedicó a las labores del campo, las cuales combinaba con su piedad incuestionable, porque siempre iba a misa antes de empezar las faenas, y durante las faenas rezaba el rosario y alababa a Dios todo el tiempo, y cantaba, y lo alababa porque veía en cada pájaro, en cada hierba o en cada espiga la obra perfecta del Señor. Contrajo matrimonio en Torre Laguna con María Toribia. Ella fue elevada a los altares posteriormente como Santa María de la Cabeza, y ella le dio un hijo al que, después de caer en un pozo profundo estando muy pequeño, Isidro, impotente ante la situación, oró con mucha devoción, y el nivel de las aguas subió hasta el borde del pozo y sacó a flote e ileso al infante.
y es que la vida cotidiana de San Isidro Labrador, así aparece en el santoral, era un continuo milagro, pues vaciaba los sacos llenos de grano en los caminos para alimentar a las aves en invierno, y siempre llegaba al molino con los costales otra vez llenos. Semanalmente hacía un almuerzo para los menesterosos, que se multiplicaban como por ensalmo, y por más comensales que tuviera, invariablemente alcanzaba la comida para todos. Como es lógico, sus compañeros envidiosos lo acusaban ante su patrón, Iván de Vargas, así se llamaba, de abandonar la labranza para ir a la iglesia, y en más de una ocasión su amo llegó a verificarlo, y a pesar de que no encontraba a San Isidro en el surco, los ángeles estaban arando en su lugar. Y es más, cuando la sequía asolaba la región, golpeaba las rocas al estilo de Moisés y manaba agua suficiente para irrigar los campos, inclusive junto a la ermita del Manzanares. Existe una de sus fuentes de la que aún fluye agua y se dice que además es curativa. Su bondad, mansedumbre y disposición para curar a los enfermos y atender a los desvalidos en todo momento le concedieron así a San Isidro Labrador una muy merecida fama de santo en vida y con mayor razón después de muerto, a los 90 años en 1172. Fue canonizado el 2 de marzo de 1622 por el Papa Gregorio XV, quien al mismo tiempo lo proclamó santo patrono de Madrid. Por eso, hoy, 15 de mayo, día de su festividad, pidámosle a San Isidro Labrador que nos enseña a vivir el día a día como una oración permanente. Y así llegamos al final de una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Muchas gracias por su preferencia y continúe con nuestra programación. Nos puede sintonizar en Roku TV, Amazon Fire, Canal 75 de Guatemala por Multivisión, JN19 Televisión de Lima, Perú y como siempre en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios les bendiga.